Muy buenas, este es vídeo continuación de uno anterior que te dejo aquí señalado en las notas de este vídeo y en una tarjeta por aquí arriba, en el que te contaba cómo organizar una pequeña flota de autobuses. Hemos visto en el vídeo anterior el proceso deductivo, una serie de preguntas que yo contestaría antes de adoptar una solución, antes de llevar a ClickUp una solución, y en este proceso deductivo lo que nos permite es ya sí trabajar con foco, trabajar con orden, plantear una solución que satisfaga las necesidades de Carlos y por tanto la doble capa también de las necesidades del cliente de Carlos. En todas esas preguntas que estuvimos contestando vimos todas estas cuestiones. Nos vamos a ir ahora con ClickUp y ya sí que vamos a ver una solución funcionando. ¿Qué funcionalidades nos permite implementar una solución como esta? ¿Qué automatizaciones podemos tener por detrás que nos haga de manera automática para ganar mucho tiempo en nuestro día a día? Y sin duda, toda esta solución lo que nos llevará, como te contaré en los últimos minutos de este vídeo, es por qué Carlos va a adoptar esta solución, qué hay de valor, qué hay de retorno de su inversión de tiempo y dinero que diga, sí, adopto esto y voy a luchar en poner esa aplicación, voy a buscar tiempo, voy a compartir esto con mis compañeros, lucharé con las resistencias de esto y demás, ¿no? Así que vamos a ver la solución en ClickUp y después comentamos qué grandes ventajas tiene y ya completaremos una nota que hemos dejado aquí abierta, que es por qué Carlos adoptará una solución como ClickUp o similar para gestionar los procesos de negocio de su empresa de autobuses. Situados ya en una visión de ClickUp, te voy a enseñar qué dos listas pueden venirnos bien para gestionar todo lo que estamos hablando, todas las soluciones que se proponen. Vamos a ir dando un repaso a un producto mínimo viable, si me apuras, que he creado yo aquí, para que veas cómo se va trabajando en ClickUp con una aplicación y cómo distintos campos van a solucionar pues aquellos problemas que nosotros en definitiva hemos estado estableciendo o soluciones que hemos querido implementar en nuestra aplicación, en este caso en ClickUp. Fíjate que tenemos aquí el alta de lo que sería el servicio de ida en un sentido y el servicio de vuelta en otro sentido. Y fíjate cómo podemos parametrizar la fecha del servicio, que era el lunes, la fecha del regreso, que era un domingo, el tiempo registrado si quisiéramos traquearlo y distintas situaciones, distintos documentos que podemos tener aquí. Fíjate cómo hemos recogido en el campo comentarios pues aquella instrucción, aquella cuestión que puede compartirnos un compañero, como puede ser para ahorrar costes, una recomendación que nos hacía un compañero, no coger el peaje y tirar por una carretera comarcal. Esto es un comentario que nos atribuye un compañero y así podemos evitar pues determinados costes y demás. En esta ruta de la que te hablaba, en el que era un viaje de ida y un viaje de vuelta, tenemos también el nombre de la persona que hace el contrato, el número de viajeros que va en un sentido del viaje y el número de viajeros que vuelven en un sentido o en otro, un campo incluso en el que nos enseña que es un campo de ida y un campo de recogida, nos da la información en el sentido de todo esto. Tenemos incluso el punto de servicio donde vamos a tener que hacer las cosas y ClickUp en este sentido es muy potente porque nos permite georreferenciar, como ahora te enseñaré en una vista de mapa, la ruta a la que vas, la ruta a la que vienes y demás. Teléfonos del cliente, incluso, ¿por qué no? Vamos a recoger ya la base o el importe de lo que nos cuesta el servicio y un desglose que podremos utilizar incluso luego pues para hacer plantillas de contratos, plantillas de factura y demás. Fíjate que yo he puesto un simulacro como si el importe del servicio fuera 500 euros, podríamos poner 600, cualquier cantidad, y ClickUp automáticamente programándole estas cuestiones pues nos halla la base, nos halla el IVA y por tanto nos va totalizando cómo vamos de costes, cómo vamos de base, cómo vamos de IVA y casi en un tiempo real vamos viendo la situación real de los servicios que vamos a ir adoptando. Obviamente aquí se irán poblando todos los servicios y luego podremos ir haciendo filtrados por un montón de cuestiones más. Pero fíjate que he añadido otros campos también, como podría ser la duración estimada. Esto tiene implicaciones muy buenas porque cuando la duración estimada corresponde a una determinada persona, vamos a ver si ese recurso, si esa persona física está siendo saturada en un sentido de hora o en un sentido de jornadas habituales, ¿no? Y luego también podemos tener unos desplegables
con toda nuestra flota de autobuses aquí para ir atribuyendo qué servicio vamos a prestar pues para hacer un viaje y demás. Fíjate entonces cómo hemos en una serie de parámetros, obviamente son parámetros personalizables al 100%, hemos determinado un poco la estructura de todo esto. A partir de aquí, de esta estructura básica de datos, podemos tener distintas bases, distintas vistas. Te hablaba, por ejemplo, de la vista mapa, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos determinados 2 viajes desde Granada a la ida hasta Conil, hasta un pueblo de Cádiz, y fíjate cómo ya tenemos geoposicionados los sitios a raíz de haberlos puesto en ClickUp. Esto me parece una herramienta absolutamente impresionante porque ahora ya desde aquí, utilizando todo esto, vemos kilómetros, vemos visión, vemos incluso rutas por las que pasamos por si quisiéramos en un contraporte, en un viaje en el sentido hacia el destino o hacia el origen, aprovechar y recoger o hacer otros servicios, ¿no? Tenemos también vistas como la de puede ser la del gráfico de Gantt. Fíjate que aquí tenemos un poco en el ejemplo que teníamos nosotros, pues los servicios que tenemos disponibles para este trabajo en concreto, y tenemos estos dados de alta y cómo yo puedo enlazar el servicio de Granada a Conil con el servicio de Conil a Granada para así tener enlazada esta línea de tiempo que va desde el lunes hasta el día 16, ¿vale? Aquí podríamos tener otros servicios sueltos e incluso la cara de la persona que va a realizar el servicio, la persona que va a hacer el encargo en este caso, ¿no? Fijaros qué potencia tiene esta visibilidad para ver todo. Pero es que además podemos tener vistas personalizadas, por ejemplo, imaginar que este conductor no tiene por qué ver los servicios que va a prestar otra persona, imaginar todo esto poblado con muchos viajes, muchos encargos. Yo aquí ahora ya puedo trabajar y ver en una vista, como puede ser esta, de solo conductor, los servicios que tiene esta sola persona, ¿no? Y ya se quitan los de otras personas y así están más organizados. También teníamos la posibilidad de ver qué tareas tiene que realizar cada persona o cada encargado o cada conductor. Fijaros que Jesús, un conductor, tiene uno de los servicios y José Antonio en principio tiene 3, que es importante porque 2 de estos servicios van a coincidir en el tiempo, y ahora vas a ver qué ocurre con esto. Cuando 2 servicios como este o estos 2 de Granada coinciden en el tiempo, el sistema nos enseña que el día 10 va sobresaturado en la carga de trabajo. Estos 2 son servicios coincidentes para José Antonio, y entonces por temas de legalidad, por temas de exceso de horas en el trabajo, a José Antonio habría que minorarle las horas de trabajo en este servicio porque ya va saturado o va pasado de hora en este sentido. Y quería apuntarte también otra visión en este sentido de una pequeña automatización que yo he montado para cuando marcas una bandera, ¿vale? Yo voy a marcar una bandera y entonces el sistema por detrás tiene una automatización desplegada que nos va a combinar los datos del cliente con un contrato. Entonces, todos los datos, el importe, la persona que contrata, datos de contacto, teléfono y demás, van a ir a ese contrato. Entonces, cuando yo marque la bandera roja, entonces el sistema tardará unos segundos porque por detrás está haciendo una automatización. Yo le voy a decir que cuando ponga la bandera, por ejemplo, en color rojo, aquí me va a subir un documento. No sé si has percibido, pero ya está mostrando un icono que ves un documento adjunto, que si yo ahora entro en este documento adjunto, vas a tener la posibilidad de ver un documento PDF que evoca o que contiene el contrato de alquiler, el contrato de servicio del suministro. No están los campos rellenos porque no he hecho la automatización en un sentido íntegro, pero si te fijas ya está todo montado, ya está el contrato incluso adjunto en el servicio que vamos a montar, con lo cual este documento lo podemos compartir con el cliente, lo podemos hacer de una manera mucho más rápida, y el sistema por detrás está funcionando, está montando todo este trabajo por detrás. Entonces tenemos toda esta cuestión de trabajo que nos va a ahorrar a la empresa un montón de trabajo, incluso ahorrarnos un puesto administrativo con una simple automatización que nos haga facturas, que nos haga contratos y demás. Y luego además quería enseñarte otras soluciones que podemos llevar utilizando el mantenimiento del autobús, ¿no? Una especie de documentación, una especie de control en este sentido desde
la operación de mantenimiento. En la vista de mantenimiento he dado de alta para que veas distintos tipos de operación en una simple lista, cómo podrías controlar un montón de cuestiones y luego filtrar por los datos que necesitemos. No siempre necesitamos añadir muchas listas, complicar mucho un tablero, simplemente utilizando desplegables como este que tenemos aquí de tipo de operación, permite dividir, ordenar la información conforme necesitemos. Podemos querer ver solo cuando tenemos, por ejemplo, operaciones de ITV, cuando tenemos operaciones de cambio de neumáticos, revisiones, cambios de aceite, filtros y demás, o gastos ordinarios como puede ser el consumo de gasoil de los distintos vehículos. Entonces fíjate cómo hemos creado, a partir de aquí yo he dado de alta las ITV de los distintos vehículos, porque dependiendo de la antigüedad del vehículo, el minibús 1, por ejemplo, tiene que pasar ITV cada 6 meses, distintos autobuses de aquí tienen que pasar ITV cada año, e incluso, por ejemplo, cambios de ruedas o distintos gastos que tengo aquí inventariados, pues están regulados, están recogidos cuando se ha realizado el gasto, cuando se han documentado, y aquí lo importante es que además nos permite hacer una sumatoria de todas estas cuestiones. Así que fíjate cómo a partir de determinar el distinto tipo de operación yo ahora puedo ordenar la información a placer. Pues por ejemplo, qué obligaciones tengo con un autobús, qué obligaciones tengo con otro, qué costes me está suponiendo un autobús u otro, y así puedo tener unas métricas muy potentes para saber cuándo, por ejemplo, un vehículo me está siendo antieconómico, o saber en un determinado servicio qué gastos he tenido, cuántos ingresos he tenido y todas estas cuestiones. Aquí se puede regular todo esto, ya es imaginación al poder, determinar qué gastos, qué ingresos, cómo quieres documentar todo esto, si con base, si con IVA, si caja A, si caja B, aunque esto no se debería decir, pero todas estas cuestiones obviamente hay que tenerlas reguladas y controladas. Podemos tener, por tanto, a partir de esta visión en la que vamos a ir controlando esa gestión de nuestra flota de autobuses, pues por ejemplo, vistas como puede ser la vista cronológica, ¿vale? En la que aquí y ahora se nos dibujan cuando tenemos que hacer diferentes cambios de ruedas, distintas ITVs, todo esto en un cronograma, con lo cual nos permite trabajar de una manera muy eficiente. Vamos viendo el cronograma día a día, semana a semana, y así podemos planificar, pues por ejemplo, cuándo dar un servicio a un vehículo, cuándo no ponerlo, porque el vehículo va a estar comprometido o va a estar en revisión o pasando ITV y demás, ¿no? Así además también podemos tener una vista en modo calendario en la que ordenamos por colores distintas cuestiones que tenemos que hacer, pues por ejemplo los repostajes incluso identificados por el número de vehículos, cuando tienen ITV determinados vehículos, y todo esto son tareas repetitivas que se van a ir mostrando, que se van a ir repitiendo en su fecha concreta, y así no se nos olvidará nada. Luego podemos incluso utilizar listas en la que ya sí filtremos por el tipo de vehículo e incluso por el tipo de gasto. Fijaros, en este tipo de consulta yo puedo ordenar en una especie de canales, en una especie de eje horizontal, qué gastos voy a tener de un autobús o de otro, y luego además poder utilizar filtros como los que tenemos aquí. Yo pulso filtro y puedo decirle enséñame los gastos ordinarios, o puedo dar de baja este filtro y me va a mostrar todos los gastos que hay ordenados por los distintos vehículos. El minibús 1 tiene la ITV en esta fecha, el minibús 2 tal, y tengo un gasto de 2.345 euros hechos de una revisión reciente. Todo esto de una manera súper estructurada, súper organizada, que nos permite pues tener una visión fiel, real de nuestra flota, de nuestros gastos, y sobre todo en una lista, todo contenido en una aplicación digital que nos va a permitir sin duda tener el control, la gestión de una manera mucho más real. Y ahora ya sí podemos completar esta nota que nos faltaba con ventajas, con beneficios, con funcionalidades que Carlos ve que tienen un buen retorno en su tiempo, en su inversión, en su aplicación, en cambiar la forma en que venía haciendo las cosas, salir de su zona de confort incluso, para aplicar, para gestionar una herramienta como esta, porque les reporta una serie de funcionalidades, una serie de beneficios, algunos tangibles y algunos intangibles, como pueden ser multas, sanciones y demás,
que merece la pena contemplar. Entonces, a título de ejemplo, y ya sí podríamos rellenar nuestra nota de por qué Carlos debe adoptar esta solución, pues podríamos citar las siguientes. Pues, por ejemplo, para permitir controlar los gastos que lleva ocasionado un desplazamiento de autobús. Al tener ya un proceso, una aplicación digital en la que instrumentalizar todas las cosas, aquí ya sí que podemos anotar gasoil, desplazamientos, dietas de comida, un montón de cuestiones que quedarán implementadas en nuestra herramienta y que nos permitirá después hacer cosas como las que ahora te contaré con nuestro gestor o con nuestro contable. Podremos además traquear en unas vistas de gráfico de Gantt, en una vista de calendario, qué tiene que hacer cada uno en la empresa, con vistas incluso limpias en las que si tenemos 10 conductores en una empresa, cada uno vea lo que tiene que hacer en concreto en esos meses en el calendario que tiene a futuro. Con una aplicación como ClickUp podremos traquear, podremos controlar cuántas horas llevamos trabajadas, tanto por la empresa como por el trabajador. En estas aplicaciones podremos controlar ¿cuándo se va de vacaciones el personal? Pues para cubrir determinados desplazamientos, para anticiparnos, para cubrir con otros recursos si nos hace falta todas estas cuestiones. Te apuntaba también que nos va a permitir llevar un control de gastos. Así a nuestro contable podemos trasladarle en tiempo real cómo vamos y podemos nosotros incluso ver cómo vamos de ingresos, cómo vamos de gastos, qué IVA vamos a tener que ingresar, qué pago fraccionado vamos a tener que ingresar. En definitiva, todos los impuestos que igual me estás viendo desde fuera de España son impuestos que podremos traquear, que podemos controlar en tiempo real. Pero es que también podremos ver cuestiones tan interesantes como un geoposicionamiento de a dónde tiene que ir un autobús, a dónde tiene que volver, o incluso apuntar comentarios, rutas, trucos, peajes, cómo evitar peajes que nos elevan la factura de nuestros desplazamientos. Todas estas cuestiones se pueden documentar. Además, ya tenemos una herramienta digital. Esas desventajas, esas desconfianzas que yo tenía porque no había contrato, porque no había factura, porque no había un documento con la entrega a cuenta del dinero que yo estaba entregando, ya sí, con una automatización, con una digitalización, podremos documentar todo eso, cumplir con la norma y, ¿por qué no?, evitar olvidos, como ha ocurrido en alguna ocasión, que me comentaba Carlos, de desplazamientos que se han olvidado y llamarnos el cliente desde provincias lejanas diciendo cuándo viene el autobús a recogernos. Entonces, todas estas cuestiones y muchas otras más, como las que hemos visto en el vídeo primero de ese proceso deductivo, debemos de intentar llevarlo a la herramienta para que decisiones como esta que tiene que tomar Carlos las ponga en una balanza y diga, son tantos los beneficios que tiene de cambiar mi forma de trabajar, de salir de mi zona de confort, de dejar esa agenda en papel o incluso llevarlo de manera paralela, agenda en papel y sistema digital, y salirme un poco del WhatsApp y llevar todas las conversaciones, todos los comentarios, todas las cuestiones de valor, llevarlos ya sí a una aplicación digital. Así que dejamos aquí este segundo vídeo, espero que te haya servido, que te haya dado ideas nuevas, que si tienes una empresa no tiene por qué ser solo autobuses, en tu empresa puede haber vehículos que tengáis que controlar, una flota que gestionar, unas revisiones que controlar. Aquí tienes una serie de ideas que te pueden venir muy bien para ir montando tú pequeñas soluciones que te faciliten la vida, que eviten reprocesos, retrabajo, ansiedad en cuestiones que pueden ser fácilmente controlables, parametrizables, dadas de alta en una primera ocasión y ya despreocuparte para siempre de estas cuestiones. Hasta aquí, por tanto, este pequeño ciclo de 2 vídeos de cómo hacer una consultoría no solicitada de esta persona, de Carlos, de una pequeña empresa de autobuses, cómo gestionamos estas cuestiones en una aplicación como ClickUp. Si quieres seguir viendo vídeos como estos, que creo que son muy interesantes para el empresario, para el trabajador, para mejorar procesos de negocio, para trabajar de forma más efectiva y no más, sígueme, suscríbete aquí y verás contenidos muy similares a estos que te ayudarán sin duda, al margen de la herramienta que utilices, a trabajar de una forma mucho más efectiva. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chao.